Bueno, buenos días. Demos unos minutos para ver si ingresan más personas y ya continuamos. Recordemos, por favor, enviar la autorización de que la clase se grabe junto con su nombre completo. Envíen, por favor, su nombre completo, porque lo que pasa es que hay veces que hay personas que tienen el mismo nombre, por ejemplo, se llaman Karen y, y ambas se llaman Karen Sánchez. Entonces, si ponen solamente Karen Sánchez y no su nombre completo, pues es muy difícil diferenciarlas. Así que lo primero, por favor, es que envíen su nombre completo. Bien, entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la guía número 5, que es el tema de el pasado simple, ¿right? Bien, entonces recordemos que en pasado simple utilizamos la gramática para referirnos al pasado, obviamente, ¿no? Y que tenemos verbos regulares e irregulares. A ver, ¿quién me comenta cuáles son los verbos regulares? Los que no Regular cambian, profe. verbs. Ok, nobody. Bueno, recordemos, mis chicos, los verbos regulares son los verbos que se caracterizan porque vamos a agregar la terminación ed al final del verbo. Bien, por ejemplo, played. O también tenemos los verbos irregulares, que son estos verbos que se van a caracterizar porque cuando pasan a pasado, su estructura cambia. No hay como tal un patrón que me diga a mí que siempre le va a cambiar una letra o que siempre se le va a agregar una letra o que se le va a quitar una letra. No, realmente eso depende del verbo. Entonces, veamos esto, no lo vimos la clase pasada. Aquí en WhatsApp. Ok. Entonces, acá tenemos un listado de los verbos irregulares. Bien. Como les digo, se denominan irregulares porque cuando pasan a pasado su estructura cambia. Por ejemplo, arise, que significa surgir o levantarse, en pasado cambia a arose. Awake, que es despertarse, cambia a awoke. El verbo to be en pasado cambia a was o were. Por ejemplo, el verbo do en pasado cambia a did. O el verbo go. Go.
en pasado cambia a went. ¿Ven? Como les acabo de mostrar, cada uno de estos verbos cambia de manera distinta. ¿Sí? Todos tienen una manera distinta de cambiar al pasado, por eso son irregulares, porque no hay ningún patrón que me diga a mí cómo los puedo cambiar. Esto se aprende como estudiando, learning by heart, aprendiéndoselo de memoria. Bien, entonces, pues tenemos estos listados, en internet hay muchísimos. Este es como el más directo, pero hay muchos más. Sepan que estos no son los únicos verbos que existen, hay un montón más. ¿Listo? Profe, que cómo sé cuando un verbo es regular o irregular. Generalmente esto lo aprendemos a diferenciar con la práctica, hablando, escuchando música en inglés, viendo películas, viendo series, viendo videos, ¿sí? Em, Hablando con personas que hablan inglés, escribiendo en inglés, haciendo los ejercicios como tal, es como se va adquiriendo este tipo de vocabulario. Bien, entonces, mientras que nosotros aprendemos a diferenciar cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares, podemos recurrir a listas de este tipo y consultar y buscar bueno, el ejercicio me dice que tengo que pasar el verbo, por ejemplo, el verbo blow, que es soplar, a pasado. Y yo no estoy seguro o segura de que este verbo sea regular o irregular. Entonces, ¿qué hago? Puedo remitirme a esta lista, le digo a la profe, páseme la lista. En la guía número 5 ustedes no tienen irregulares, perdón, irregulares, pero en la siguiente sí van a tener irregulares, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer mis chicos, pues es ir a la lista, yo se las voy a enviar por supuesto, igual si la quieren tener ya, pues me dicen y se las envío ya. Em, y lo que hacen es que van y buscan el verbo. Entonces, bueno, me dijeron que buscara el verbo blow, ¿cierto? El ejercicio dice blow. Acá está blow. Blow es soplar, ¿cierto? El pasado de blow es blew, ¿cierto? Blew. Bien, entonces ya sé que este es un verbo irregular porque está en la lista. Si no estuviese en la lista, entonces lo tomo como verbo regular, por ende simplemente agregaría la terminación ed, obviamente teniendo en cuenta las reglas gramaticales que vimos, perdón, la clase pasada. Recuerdan que si el verbo era corto y tenía una sola vocal, ¿qué teníamos que hacer con la última consonante? Do you remember? ¿Repetirla, profe? ¿Puedes hablar más duro, chicos? Si me están escuchando bien, siento que ¿Repetirla, profe? sí, hay que Sí, hay que... repetir la consonante. Ok, bueno, give me a moment, vuelvo a entrar porque los escucho muy bajito. Ok, can somebody talk to me? ¿Alguien me puede hablar? Someone say hello. ¿Alguien diga hola? Hola. Hola, profe. Ya, mucho mejor. Yes, of course. Sí, ok, thank you. Bien, entonces sí, como les comento, tenemos estos verbos irregulares. Bien, quiere decir que no siempre cuando vamos a pasar un verbo a pasado, lo vamos a pasar agregando ed al final, sino que depende como tal es del verbo. Y que cómo se la diferencia, pues para dominar esta diferencia, para que ya sea intuitivo, es de mucha práctica, de estudiar, de repasar, ¿bien? Otra recomendación que se les hace a ustedes es que descarguen este tipo de listas y lo peguen estas listas en un lugar visible en donde ustedes todos los días puedan ver estos listados y se aprendan por lo menos un verbo al día o se lo propongan y se aprendan 3 verbos al día. Y no solamente el verbo, sino la conjugación. Entonces, cómo se pasa a pasado y cómo se pasa a pasado participio. Ahora, esto de pasado participio
ya es una estructura gramatical un poco más avanzada, bien, y nos va a dar cuenta de cuando conjugamos el verbo, por ejemplo, en el español como hado, ido, qué pena, por ejemplo, comprado, llevado, he comprado, he regalado, he vendido, ¿sí? Es cuando hacemos esta conjugación en participio. Entonces, resulta que no solamente va a cambiar el verbo cuando se cambia a pasado, sino que también cuando lo vamos a conjugar en participio, también va a cambiar el verbo, ¿bien? Entonces, por eso es importante aprenderse todo esto. No es imposible y como les digo, esto es más de práctica que de aprendérselo simplemente por, digamos que porque sí, por aprendérselo nada más. No, es porque ya cuando ustedes lo van usando, van viendo su aplicabilidad y ya después se les va a hacer más sencillo. ¿Listo? Por ejemplo, el pasado de go es went y el pasado participio es gone. ¿Cómo sé eso? Porque he hecho una infinidad de ejercicios utilizando este verbo porque el verbo go es un verbo que yo utilizo todo el tiempo para decir es que yo fui o yo voy a ir o es que yo estuve o yo he estado, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es algo que se mejora y se perfecciona con la práctica. Ok, bueno, eso es lo que les tengo que decir de los verbos irregulares. Continuemos entonces con nuestro pequeño repaso. Bien, ahora, chicos, es indispensable que ustedes tengan muy clara la diferencia entre oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, ¿bien? Hablando en presente, todavía no lo pasemos a pasado. En presente, cuando yo digo algo y no lo estoy diciendo ni en negación ni en interrogación, sí, es que no estoy haciendo, no estoy diciendo que no, ni tampoco estoy haciendo una pregunta, la oración es afirmativa. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy al cine cada mes, ¿sí? O sea, esta es una oración afirmativa. Ahora, yo puedo decir también, yo fui al cine el mes pasado. Esta oración que acabé de decir, ¿es afirmativa, negativa o interrogativa? Yo fui al cine el mes pasado. Afirmativa, ¿no? Of course, afirmativa. ¿Por qué supiste que es afirmativa? Porque estaba diciendo que ella fue. O sea, Porque no dije no fui, ni tampoco pregunté que si fui, ¿sí? Por ejemplo, pongámosla en negativo. A ver, yo no fui al cine el mes pasado. Ahí está negativa. ¿Por qué está negativa? Porque le puse la palabra no. Y ahora pongamos la interrogativa. ¿Fui al cine el mes pasado? Oiga, ¿fui al cine el mes pasado? ¿Y qué me implica que sea pregunta? Primero el tono, ¿cierto? Porque cuando yo hago una pregunta necesito utilizar un tono especial. Y ese tono me lo dan los signos de interrogación. Pues en el inglés, perdón, en el inglés pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, la oración no me implica que no, ni tampoco tiene un signo de interrogación, ni nada que me implique que es pregunta, pues la oración es afirmativa. Entonces, cuando la oración es afirmativa, es cuando yo voy a cambiar el verbo, cuando voy a ver si el verbo es regular o irregular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, he played tennis last Friday. Él jugó tenis el viernes pasado. She went to Italy yesterday. Ella fue a Italia ayer. ¿Mm? Estas son oraciones afirmativas en pasado. Una tiene un verbo regular y la otra tiene un verbo irregular. ¿Listo? Entonces, por favor, sepamos que para las oraciones afirmativas se va a alterar el verbo, ¿bien? Pero tenemos las oraciones negativas e interrogativas, ¿cierto? Que para las oraciones negativas e interrogativas vamos a utilizar el auxiliar did, que es el pasado de qué verbo?
Did es el pasado de qué verbo? ¿Mm? Don't bully me, guys. Tell me something. A ver, comencemos. Yo hoy no quería, porque no tengo ánimos de molestarlos, pero bueno. A ver, Ana María Quiñones. Good morning. Okay, she say goodbye. Andrés TC. Ok, los que no van a estar, say goodbye now. Por favor, retírense. Andrés TC. Andrés TC. Ala. Profe, Ok. ¿se usa para negativo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, el auxiliar did es el pasado de qué verbo. Profe, ¿solo vieron la clase pasada? Estas mismas diapositivas las vimos la clase pasada, ¿sí? Vimos Profe, el yo no estuve en la auxiliar did. clase pasada y no Eh, pude ver la clase anterior, por lo que se me borró todo y se me dañó el celular. ok. Entonces sigamos. A ver, íbamos en Andrés. Where are you, Andrés? Recuerden, chicos, que se les hace un llamado 3 veces y si no contesta la persona, yo tengo todo el derecho de sacarlos de la clase. ¿Listo? Es política y se les informa siempre. Ok, Andrés, te sea a la 1, Andrés, te sea a las 2. Profe, te está escribiendo en el chat. Ok, gana sí. Otra cosa, chicos. Sí, por favor. Cuando yo los llame y por algún motivo no tengan micrófono, por favor escríbanme. Y como yo no estoy viendo los mensajes, yo estoy viendo es la pantalla, por favor me informan. Porque, ¿qué pasa? Hay veces, y me ha pasado poquitas veces, pero sí me ha pasado que los he sacado y sí me participaron. Y pues no es justo, ¿no? No es justo que sí, por lo menos, así sea con el susto que se esté inventando que el micrófono no le sirva, pero igual tiene que participar, ¿listo? Entonces, bueno, hay casos en donde el micrófono de verdad no le sirve, pero ay, chicos, ay, don't cheat me, don't cheat me. I'm a student too. Yo también soy estudiante y también sé cómo es el susto de participar. Ok, listo, Andrés. Entonces, Andrés, a ver, te voy a preguntar a ti, ¿recuerdas cuál es el verbo del que pasa este auxiliar a pasado? Es decir, este verbo está en pasado, pero ¿de qué? ¿De cuál verbo está en pasado? Porque este es un verbo irregular. Entonces, ¿de dónde sale este pasado? ¿De qué verbo? Oigan, chicos, ya sé qué pasó. No. Igual los que no han escrito su autorización de que la clase se grabe y el nombre completo, por favor, envíenlo. Ok, bueno, Andrés dice, no me acuerdo bien. Chicos, por favor, a pilas, no se nos puede olvidar porque esto es súper básico en el inglés. Es en serio que si ustedes no aprenden esto, pues muy grave que avancen, perdón. Entonces, recuerden que did es el pasado de do, del verbo do. ¿Listo? Pluma, do. Y que do significa hacer, ¿cierto? Y esta palabra solita significa hacer, ¿cierto? Do solito. Así que did, ¿qué significa? Si do en presente significa hacer, did, ¿qué significa? ¿Quién me dice? ¿Haciendo? No, haciendo sería Dice, doing. Hice, ajá, hice. Muy bien, en pasado, por supuesto. Así que esta palabra solita significa hice. Pero, aparte de ser un verbo, hacer o hice, ¿sí? Este es un auxiliar, ¿listo?
y se denomina auxiliar porque me va a permitir conjugar las oraciones negativas o interrogativas. ¿Listo? Entonces, recordemos que did es un verbo, ¿sí? Verbo en pasado de hacer, ¿m? Pero aparte de ser un verbo, es un auxiliar. Es un auxiliar que me va a permitir conjugar oraciones negativas o interrogativas. ¿Listo? Entonces, no se nos puede olvidar. Así como en pasado el auxiliar did va a servir para oraciones negativas o interrogativas, en presente también. Recordemos que en presente utilizábamos do o das, ¿cierto? Does, que era para hacer las oraciones en presente simple, ¿sí? Que funcionaba como auxiliar, pues en pasado sigue funcionando como auxiliar. ¿Listo? Con la diferencia de que en pasado no tengo que cambiarle nada. El auxiliar did siempre va a ser el auxiliar did en pasado. En cambio, en presente sí tenía que agregarle la S cuando estaba con los pronombres en tercera persona. En pasado no, en pasado siempre va a ser did. ¿Listo? Con todos los pronombres. Bien, entonces, en la estructura negativa, a ver, yo por acá tengo... Entonces, en la estructura negativa, ¿qué tenemos que recordar en la estructura negativa? Vamos a tener nuestro pronombre o sujeto, ¿cierto? Entonces vamos a decir que Catalina, Catalina no estudió para el examen de inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decimos que Catalina no estudió para el examen de inglés en inglés, ¿no? Entonces, Catalina no estudió. Como es negación, yo ya sé que en la negación tengo que utilizar el auxiliar. ¿Cuál es? Not. No, el auxiliar. Auxiliar, recordemos otra vez las diapositivas. El auxiliar. Did. El auxiliar did, muy bien. Entonces, tenemos acá nuestro sujeto, el auxiliar did, y ahora sí, la palabra not, que es la que me implica la negación. Y luego va el verbo. El verbo lo voy a escribir así. Y ok, ¿qué escribí? Studied, ¿sí? ¿Está bien que yo ponga el verbo así, chicos? Está mal, Why? porque debes de cambiar la Y por la I. Ok. Ah, sí, profe. ¿Ahora sí está bien? Creo que debes de duplicar la D, me parece que es. Duplicas la D y le pones, me parece, no estoy tan seguro. Ok, bueno, digamos, dejémoslo hasta ahí, ¿listo? Catalina did not study for the English exam. No estudió para el examen de inglés. Bueno, esto lo construimos con Daniela, Yirleni y David. Ahora el resto. A ver, Yadira, do you think that this sentence is okay? Yadira, Señora. ¿tú crees que esta oración está bien? No, porque ¿Por lo qué? que dijo David, duplicar la D, creo que eso está mal. Ok, muy bien. Comenzamos por ahí, digamos que sí, está bien. O sea, si pasáramos el verbo simplemente study a pasado, debería quedar así. ¿Listo? Recordemos que la última se duplica cuando el verbo es corto y tiene una sola vocal. Por ejemplo, el verbo stop. El verbo stop es un verbo corto que tiene una sola vocal, en donde sí tengo que duplicar la última consonante para pasarlo a pasado. ¿Listo? Pero hay otro error. ¿Quién me dice cuál es el segundo error gigante en esta oración?
un error que es imperdonable, que no nos puede pasar, porque si no nos quedaría muy mal la oración. Profe, ¿que está hablando de ella? Recordemos que en pasado no tiene nada que ver. En pasado simplemente se agrega el auxiliar did y acá no tiene nada que ver lo de ella y eso. En presente sí, pero en pasado no. En Ah, pasado listo, no se profe. hace nada de eso. Ok, ¿quién me dice? No adivinen. Miren bien la oración. Recuerden lo que veíamos la clase pasada, que yo les decía, cuando utilizamos el auxiliar did, ya la oración queda en pasado. Entonces, ¿qué hago con el verbo? Profe, el verbo cambia, o sea, no queda escrito así como did not, sino queda diferente, ¿no? No, no. O sea, qué enredo, no. Gracias por la participación, pero no. A ver, bueno, vamos a arriesgarnos con Laura. Laura Hernández. Laura, today are not participating. Tú hoy no estás participando. Ah, no, creo que era otra Laura. No era de ciclo 5, qué pena. No me confundí de Lauras. Bien, a ver, igual, Laura Hernández. Laura, good morning. Don't worry. No te preocupes si no sabes. Igual participa. Laura Hernández a la 1. Laura Hernández a las 2. Laura Hernández a las 3. Ok. Bueno, listo. Última oportunidad para Yerlinson Mota. Señora profe. Ok, Yerlinson. Bien, mira esta oración. Tú la ves en pasado, ¿cierto? ¿Tú le cambiarías algo, le modificarías algo? No, profe. ¿La dejarías intacta? Sí, creo que sí. Listo, bueno, memorícenla. ¿Sí? Ustedes dijeron que es así, ¿cierto? Catalina did not study for the English exam. Memorícenla, mírenla bien. Ahora vamos a mirar un ejemplo de una negación. A ver, por acá tengo Profe, Dime, creo que se le modificaría como ¿dónde va el did? pero es que ya está. O sea, mírala y ya está, mira, ya está. Did not. ¿Qué más le vas a modificar? Profe, esa no es en vez de estudie, que estudi, ¿Por qué? porque significa estudió, ¿no? O sea, en pasado. Ok, bueno, dejémoslo ahí un momento. Necesito que todos miremos esta oración. He didn't play tennis last Friday. Miren la oración. ¿El verbo tiene ed, chicos? No. Entonces, ¿por qué esta sí tiene ed? Esta está mal. Como dijo la compañera, el verbo quedaría study, pero no por las razones que ella dijo, sino porque ya con este auxiliar did, ya el verbo me quedó, perdón, ya la oración me quedó en pasado. O sea, ya con el auxiliar did, la oración quedó en pasado. Entonces, como ya esto me indica pasado, yo al verbo no le hago nada, lo dejo tal cual, lo dejo quietico, ¿sí? Acuérdense que yo solo voy a alterar el verbo cuando la oración es afirmativa, ¿sí? Es decir, cuando yo no estoy diciendo ni que no, ni cuando estoy haciendo una pregunta. Cuando la oración es afirmativa, altero al verbo. De lo contrario, al verbo no le hago nada.
¿Listo? Entonces, simplemente voy a poner el sujeto, a ver, les voy a poner la estructura. Va, pronombre o sujeto, ¿no? Entonces voy a escribirle sujeto, ¿bien? Más auxiliar did, más not, acuérdense que esto puede ir así, que es la forma larga, o que puede ir con contracción. Que con contracción simplemente me va a quedar did, y lo que hago es que cambio la letra O de la palabra not por el apóstrofe y lo dejo todo pegado y listo, ya me quedó la contracción. Más el verbo en su forma base. ¿Listo? Y luego va el complemento. Bien, esta es la estructura negativa como tal del pasado. Entonces, cuando yo ya tengo el auxiliar did, ya la oración me quedó en pasado, así que al verbo no le hago nada. Acuérdense que el verbo es la acción que se realiza, en este caso, la acción que se está hablando es la acción de estudiar, pero como ella no estudió para el examen, entonces utilizo la negación en pasado que es did plus not, ¿cierto? Y que lo puedo poner con contracción y me va a quedar didn't. ¿Quedó claro, chicos? Listo. Sí, profe. Ahora entonces, teniendo claro ya que cuando tenemos nuestras oraciones negativas, al verbo no le hacemos nada porque ya tenemos el auxiliar, entonces ustedes ¿cómo creen que va a funcionar la interrogativa? A ver, hagamos esto. Interrogativo. Ok. Interrogativa. Ahora sí. Bien, entonces vamos a hacer una pregunta. Vamos a decir que Marcos y Felipe, vamos a preguntar que si Marcos y Felipe fueron a estudiar ayer. ¿Listo? ¿Cómo preguntamos que si Marcos y Felipe fueron a estudiar ayer? Entonces, vamos a ver la estructura. Entonces, bueno, antes de ponerles la estructura, vamos a ver cómo les va, porque se supone que ustedes ya vieron esto y que hicieron ya la guía, porque a esas alturas, ¿qué nos queda para entregarla? Nos quedan 2 días. Bien. Entonces, cuando hacemos preguntas en pasado, ¿por qué debo comenzar? ¿Qué es lo primero que tengo que escribir? ¿Quién me ayuda? Marcos y Felipe. Por Vamos el a signo. ver. Marcos and Felipe. Ok, Marcos and Felipe. ¿Listo? Listo. Entonces, supongamos que vamos así. Marcos y Felipe fueron ayer a estudiar. El verbo principal es fueron, que si fueron al colegio. Entonces, ¿qué hago con el verbo? ¿No? No, súper perdidos. A ver, chicos, otra vez les tengo que, ¿cómo hago para presentarles a ustedes este auxiliar para que no se les olvide? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Mire, se los voy a Ah, poner profe, pues gigante. ahí ya cambia como a went. Mire, se los voy a poner gigante. No, antes acuérdense que eso solamente se cambia cuando la oración es afirmativa. Muy bien, sí, el verbo go cambia a went en pasado, pero es que esa oración que estamos haciendo no es afirmativa, es interrogativa. Entonces, solamente para las oraciones negativas o interrogativas voy a utilizar el auxiliar did. Chicos, ¿cómo hago? Miren, más grande no se los puedo poner porque es que si se los pongo más grande se daña. Ah, bueno, sí, miren, por favor, conózcanlo. Auxiliar did para preguntas y para negaciones. Así que para hacer una interrogación
no voy a comenzar por el nombre, sino que voy a comenzar por el auxiliar did. Acuérdense, chicos, estructura, que siempre que haga una pregunta, tiene que ir de primeras el auxiliar. En este caso, el auxiliar del pasado es el auxiliar did. Bien, ¿cómo se llama el auxiliar en pasado? Did. ¿Qué es el pasado de qué verbo? El verbo do. Bien. Did, mis chicos, por favor. ¿Cómo más hago? ¿Cómo, díganme, cómo más les digo? A ver, le voy a preguntar a alguien. Quitemos esto un momento. ¿Cuál es el auxiliar que se usa en el pasado para hacer oraciones negativas e interrogativas? Derly. Did. Did. ¿Listo? Did. Ya, por favor, todos deben saberlo. A ver, ¿a quién no le he preguntado? Mariana Vega. Mariana, si hoy no me participas, hoy sí te saco porque la clase pasada no te saqué. Mariana a la 1. Mariana a las 2. Mariana a las 3. Bueno, Valentina. Valentina o Vanessa, sorry. Oh, I always forgot. Señora Valentina, profe. Valentina. Bien, Valentina, ¿cómo se llama el auxiliar que utilizo en el pasado para hacer negaciones y preguntas? Did. 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 ¿Listo? No se nos puede olvidar. Ahora, ¿para qué lo uso? Para hacer oraciones negativas o para hacer preguntas. ¿Listo? Para las afirmativas, altero el verbo. Para las afirmativas sí miro si el verbo es regular o irregular. Por ejemplo, el verbo go en pasado es went. Bien, y eso sería un verbo irregular. Pero también puede ser regular cualquier otro verbo regular. ¿Listo? Solamente voy a cambiar el verbo cuando la oración es afirmativa. De lo contrario, utilizo el auxiliar did. Vean, para las negativas va a ir el sujeto, auxiliar did, palabra not, que también puede ir en contracción de forma corta. Luego es su verbo en su forma base, porque cuando yo ya tengo el auxiliar did, no le hago nada al verbo y el complemento. ¿Listo? Y cuando es interrogativa, ahora sí les voy a poner la estructura. Va a ir siempre de primeras en cualquier estructura gramatical el auxiliar cuando hago una pregunta. Entonces va did, auxiliar did. Voy a ponerles aquí. Auxiliar did siempre va de primeras. Y ahí sí vamos a poner el sujeto. En este caso es Marcos y Felipe. Luego, ¿qué iría? Ya tenemos el auxiliar, ya tenemos el sujeto, ¿qué iría? Did Marcos and Felipe. ¿El complemento? El verbo. ¿Iría el verbo en pasado? ¿Sí? ¿Pongo el verbo en pasado? Sí, profe. No, No. no, ¿Por normal. qué no? Eso, ¿por qué normal? Porque did dice que ya hace la Está en oración en pasado. pasado, no Exacto. Ah, sí, pregunta. sí, sí. Exacto, como ya está el auxiliar did, entonces al verbo no le hago nada. Listo, queda tal cual. Entonces, verbo en su forma base y complemento. ¿Y qué más me falta? ¿Lo dejo así ya? El signo de No, profe, interrogación. Eso, muy bien, Girleni, punto merecido. Qué le pilera. falta Gutum. El signo de interrogación, por supuesto. No se me puede olvidar el signo de interrogación cuando hago la pregunta, porque si no lo especifico, entonces no va a ser pregunta. ¿Listo? Did Marcos and Felipe me dice que su verbo en su forma base, entonces go to school yesterday.
y signo de interrogación. ¿Listo? Acuérdense que es clave, mis chicos, que en pasado especifiquemos cuándo sucedió la acción. Si pasó ayer, si pasó anoche, si pasó antier, si pasó el año pasado, el mes pasado, el viernes pasado, hace una hora. ¿Cuándo pasó eso? Porque el pasado se caracteriza porque las acciones ya ocurrieron. Entonces debo especificar cuándo pasó eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, recordemos que tenemos algunas expresiones como estas que vemos aquí. ¿Listo? Yesterday, que es ayer, the day before yesterday, que es antier, last, que es el término que utilizo para decir pasado, la semana pasada, el año pasado, el día pasado, el viernes pasado, whatever. ¿Listo? O ago, el término ago, que quiere decir anterior o antes. 2 years ago, 2 años antes. 1 year ago, 1 año antes. 10 years ago, 10 años antes. ¿Bien? O digamos, queremos hablar de algo que ocurrió en el pasado en una fecha en específico, entonces decimos, por ejemplo, ¿cuándo comenzó la pandemia del coronavirus, chicos? ¿In what? En inglés. ¿Cómo se dice 2020 en inglés? Oh my God, no, se ganaron un quiz de números. Chicos, para la otra clase, quiz de números, y no es broma, es en serio. Vamos a estudiar todos los números del 1 al 10 millones, se los tienen que saber todos. Es decir, que yo coja, por ejemplo, a Valentina, le diga a Valentina, ¿cómo se dice 560? Y Valentina me diga muy segura, teacher, 560. ¿Listo? 560. ¿Bien? Se deben saber todos los números, a estudiarlos. Y este quiz ya, ganado, merecido. ¿Cómo se dice 2020? 2020. Bien, o se puede decir 2020. Recordemos que las fechas se pueden decir de la forma completa, que es la larga. Decir, por ejemplo, 1985, ¿sí? Esta sería la cifra completa de la manera larga, pero las fechas también se pueden decir por mitad. Se puede decir 1985, ¿sí? Hay dos maneras. Por ejemplo, ¿en qué año naciste? Yo nací en 1983, digamos. Esta no es mi fecha real, ¿no? 1983, yo la puedo decir 1983, ¿cierto? O puedo decirla por la mitad, 1983. En el caso del 2020, esto es un 2, imaginémonos que esto es un 2, 2020 o 2020, ¿listo? Bien, entonces ya saben, para la otra clase, quiz de números. Ya saben que ninguno se me salva. A todos les voy a preguntar. Todos se deben saber los números. ¿Listo? Sin excepción. Bien. Bueno, sigamos con nuestro pasado. Vamos a ver la guía. On to the guide. Guía 5. Ok. Bueno, acá nos da la lista de verbos irregulares. También nos explica cómo funcionan los verbos regulares, algunas reglas. Miren, por ejemplo, miren acá. Cuando se debe cambiar, bueno, en esto lo hicieron bien. Lo que estaban haciendo mal era que como era una negación, no tenían que cambiar el verbo. Pero si hubiera sido una oración afirmativa, lo hubieran cambiado bien. Pero entonces hay que fijarnos si la oración es afirmativa, negativa o interrogativa antes de alterar el verbo, ¿listo? Primero miren,
cuál es el sentido de la oración y ahí sí alteran el verbo y si no es necesario alterar el verbo, pues agregar el auxiliar did. Bien, acá tenemos ejemplo de cómo es afirmativa, negativa o interrogativa. Bien, y la actividad. Ahora acá el primer punto nos dice, conjuga el verbo en pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar estos verbos a pasado. Ok, bueno, acá según veo sí tenemos verbos irregulares. Pensé que solamente les había puesto regulares, pero bueno. Igual de una vez les voy a enviar entonces esto que es la lista en caso de que no la tenga. Vamos a enviarlo a... No, no era en reenviar. Oh my God. Ay, me habló Mariana, pero tan chistosa, si no participa, no habla y en todas las clases es igual y ahí sí se enoja porque la sacó de la clase. Ustedes son testigos de que yo a ella siempre le pregunto y que no me participa, así que hoy no tuve piedad. ¿Por qué? Pues porque no habla en clase, tienen que hablar y en su defecto pues escribir. Bien. Entonces, sigamos en que estábamos acá, ¿cierto? Bueno, como les decía, acá sí tenemos verbos irregulares. ¿Por qué sé que son irregulares? Por ejemplo, el verbo be. Chicos, no es que me vayan a escribir acá otra vez be. No, tenemos que conjugar. Recordemos el pasado del verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was y were. ¿Was? Ajá, was y were. Son dos, ¿sí? Was lo voy a utilizar con unos pronombres en específico. ¿Cuáles son? Ahí, Em, sigue. he is. Sí, Y, perdón. muy bien. He was. She was. Voy a agrandarles un poquitín más esto. She was. It was. Ujú. Y were va a ser con los que faltan. Entonces sería you were. They were. Ok, we were primero. We were. Y they were. ¿Listo? Entonces, were lo voy a utilizar con estos pronombres y was con estos pronombres. ¿Listo? Voy a ponerles esto de colorcito. Was van con estos pronombres y were con estos pronombres. Bien, ¿por qué? Porque el verbo to be es un verbo irregular. ¿Listo? Irregular porque cuando cambia a pasado no hay un patrón, sino que depende del verbo, ¿no? Entonces, en este caso, el verbo to be pasa así y va a depender de los pronombres. Bien, listo. Acuérdense, no se confundan con la terminología, ¿no? Pronombres son estos términos, ¿no? Yo, él, ella, esto, tú o ustedes, nosotros, ellos, ¿sí? Esos son los pronombres, no se confundan con eso. En caso de que haya alguna terminología, perdón, que no entiendan, me dicen, profe, ¿cómo así? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Sí? Y yo les explico bien desmenuzado para que no se confundan. Listo. Entonces íbamos en que estábamos entendiendo el was y were, ¿cierto? En este caso, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, ¿cómo nos quedaría esta oración? Dice they, be quiere decir verbo to be, ¿listo? Be quiere decir verbo to be. Entonces dice que entre paréntesis está el verbo to be. They happy to be home. Ellos felices de estar en casa. Entonces be, ¿cómo lo cambio? Was o were.
Where? Was. Where? Perfecto. Were. They were happy to be home. Muy bien. Y Sally. Sally, entre paréntesis, verbo to be. Disappointed es, ¿cómo es que se dice esto en español? Disappointed es como cuando, por ejemplo, nosotros queremos cumplir unas expectativas a nuestros papás y no lo logramos porque somos vagos o algo, ¿sí? Nuestros papás se sienten, se me olvidó esta palabra. ¿Decepcionada? ¿Cómo se- Decepcionado. Esa es, perfecta, esa es la palabra, decepcionado. Sí, disappointed es decepcionado o triste o sí, decepcionada es la palabra. Bien, entonces Sally, ¿Was? ¿cuál sería? Was, perfect. Was disappointed. She, este es un verbo irregular. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la listica. ¿Dónde tenemos la listica? Acá está. Profe, dice en el Buscamos. Miset. Espera porque no recuerdo. Espera, miramos bien en la listica porque no estoy segura. Porque Miss me parece que es Miss. Pero no estoy segura. I don't remember. Miss. Es con M. Si no está, es regular, ¿listo? Entonces, no, entonces sí es regular, así que se le agrega la ed al final. Entonces nos va a quedar miser. Muy bien, listo. Sally estuvo decepcionada, ella no pudo ir a la fiesta. ¿Listo? Bien. Ok, veamos otro ejemplo difícil. Dan not work last week. Cuando tenemos not, quiere decir que la oración, ¿cómo va a quedar? ¿Interrogativa? ¿Negativa? Obvio, negativa. Muy bien. Entonces, si es negativa, ¿cómo voy a pasar esta oración a negativo? Ya tengo el que es negativa y el verbo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dan qué? Did. Perfecto, did. Did. ¿No? ¿Quién le ayudó? Did not. Sí. Did not. Y me falta el verbo. O sea, ahí ya está en negación en pasado. Pero me falta agregar el verbo que es work. Work. Did not work. ¿Está bien si lo pongo así? No, profe, porque pues ya lleva did. Ok, muy bien. Ya teniendo el did, no le hago nada al verbo. Al verbo, acuérdense que solamente lo voy a cambiar, lo voy a afectar cuando la oración es afirmativa. Esta es negativa, así que me quedo así. Lo que sí puedo hacer acá es que lo puedo dejar así en la forma larga, que es did not, o puedo hacer la contracción. Y es cambiando la O por el apóstrofe, quitando el espacio y me queda didn't. También es válido escribir esto. ¿Listo? Dan didn't work last week. Dan no trabajó la semana pasada. O Dan did not, que es lo mismo, did not work last week. No trabajó la semana pasada. Es lo mismo. Lo que cambia es que, como yo les decía a ustedes, en el inglés generalmente se habla es con contracciones, que la forma larga se va a utilizar es para hacer énfasis en algo. Por ejemplo, queremos recalcar que Dan no fue a trabajar. Lo queremos recalcar porque están diciendo que sí fue, pero no fue. Entonces yo quiero decir no, que él no fue y que no fue. Si yo quiero insistir en que no fue, entonces en el inglés ahí es donde yo voy a utilizar la forma larga. Pero cuando yo no quiero enfatizar, sino simplemente voy a hacer el comentario, utilizo sobre todo las contracciones. Entonces, por eso es bueno que utilicen las dos formas, tanto la larga como la corta, para que las dominen las dos. ¿Listo? Y pues por último tenemos la pregunta. Entonces acá tenemos el espacio para qué. ¿Qué va acá? ¿Did? Sí. Ay, me encantó. Espero que nunca olviden a Did. Va a ser muy importante para su vida. Profesor, ya con Sí, todas las veces que lo has repetido hoy. se los puse gigante. ¿Listo? Sí. ¿Está bien si dejo el verbo así? Wash es lavar, de lavar los platos. No, profe. No, esperen, a ver, stop. Voy a preguntarle a alguien en específico.
A ver, Diego Barreto. Diego Barreto, hoy no te he preguntado nada. Good morning, Diego. Ay, no, no me digan que te voy a hacer sacar, que te voy a sacar sin. Ah, ok, Diego. Ahí. Diego, ¿está bien la oración así? Diego, hi, no te escucho. ¿No está bien? ¿Qué le quito? ¿Cómo? No, no te escucho bien. ¿Puedes hablar un poco más duro, por favor? ¿Qué le quito? Algo le tengo que quitar. O escribe si el micrófono te está fallando. Sí, profe, porque yo no lo escucho. Sí, yo tampoco, le escucho muy bajito. Escribe, a ver, ¿qué le quito? Rápido, Diego, para que te lleves el punto de hoy. No, his searching está cargando. No, no, de verdad no se escucha nada. Ni tampoco veo que escribas nada. Bueno, ¿quién Profe, le ayuda? yo sí tuve unos errores ahí. No, en vez de wash it, creo que se deja solo wash, ¿no? No creo. Dilo con seguridad. Profe, se deja solo wash. Porque lleva did. Sí, claro. Ya, perfecto. Eso es. Con Pues seguridad, sí, nada de profesor, creos ni de preguntas. es que Pues como ya yo no está. estuve en las clases, las dos últimas clases, Ok. no sabía bien y yo creo que en la guía tuve unos errores por ahí. Pero ya la enviaste. Sí, claro, profe. Ok, pues si quieres, todavía tienes la oportunidad de cambiarla. Lo que yo hago, chicos, y pues para comentarles igual a todos, es que yo califico de atrás hacia adelante, es decir, de las primeras que me envían hasta las últimas. Entonces, pueda que te califique esta primera, pero me puedes enviar la siguiente, por ejemplo, hoy o mañana, todavía tienen tiempo. Y me dice, profe, corrección, su merced me dijo que se la podía enviar, entonces yo la corrijo y le subo la nota, ¿sí? Entonces, digamos, en caso de que se la califique baja, pero usted ya corrigió antes de la fecha de la entrega, yo le subo la nota normal, le corrijo los puntos que tenía Ah, mal y listo. listo, profe. Entonces, no hay ningún Gracias. problema. Bien, por Ah, eso se les dan sus 15 días y también tienen la oportunidad de preguntarme, de enviarme la foto. Yo ya les dije a ustedes que pueden hacer eso, que le toman foto a lo que hicieron y me dicen, profe, así voy bien y yo le explico. ¿Listo? A veces de pronto me tardo en contestarles porque obviamente tengo mis cosas durante la semana, pero yo les contesto, ¿sí? Entonces, aprovechen este espacio porque ustedes solamente ven inglés una horita a la semana. Entonces, eh, úsenme. Ah, no mentiras, no, esa palabra suena terrible. Pero sí, aprovechen que tienen ese apoyo y, y pues explótenlo al máximo. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, bye bye. Take care. See you. I hear you the next Saturday. gracias. Chao. Bye bye. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.